Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos ya a 9 de noviembre. Bien, qué rápido se va pasando el mes. Ya pasa casi prácticamente un mes desde nuestro último episodio, pero ya espero no volverlos a quedarles mal y ya empezar a subir episodios más seguido. Ya seguir produciendo más episodios, produciendo más contenido católico para este canal. Y bueno, me da mucho gusto que vamos poco a poco creciendo, aunque en sí el contenido que he estado subiendo no ha sido algo muy constante, ¿verdad? Pero bueno, espero que ya se terminen esos problemas. Ya vamos terminando el año litúrgico y vamos empezando una nueva temporada que va a ser la temporada del Adviento. Espero traerles episodios acerca de lo que es la temporada litúrgica del Adviento. Más aparte, claro, nuestro contenido regular acerca de la situación en la iglesia, acerca de lo que es verdaderamente un punto de vista católico en la política, en los medios, en los mercados, etcétera, etcétera. Y bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy, como pueden ver por el tema de este episodio, es el sínodo sobre los sínodos. Y bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que estamos viendo con este sínodo de los sínodos? Tal vez hay personas que estén escuchando este programa que ya han tenido la junta inicial en su diócesis. Y bueno, les confirmo que yo personalmente estuve como delegado en la primera reunión de el sínodo, el disque sínodo de mi diócesis. Y bien, ¿qué fue lo que vi? Bueno, pues ahorita vamos a hablar también de lo que es el documento preparatorio para el sínodo, para que nos podamos dar una idea de lo que estamos por ver estos más o menos 2 años, año y medio que nos viene, o bueno, tal vez un año en la fase diocesana. Pero, bien, ¿qué fue lo que vi? Bueno, vi nada católico, ¿verdad? Claro, lo que es la iglesia conciliar es una institución que parece católica, tienen algunas estatuas de santos, aunque ya poco a poco van reemplazando los santos de la antigüedad con los santos modernos, los santos entre comillas nuevos. Vi eso, vi que, bueno, pues tristemente ya casi no queda nada de jóvenes en la iglesia, y yo la verdad es que tenía por curiosidad hacerle la pregunta a las personas que estaban partícipes en el sínodo. Era, bueno, vamos a ver, de ustedes que están aquí, ¿cuántos de sus hijos siguen yendo a la iglesia? A ver cuál era la respuesta, ¿verdad? Porque un problema que vemos, que bueno, yo noto en la iglesia de hoy en día, es que las personas, los familiares, los amigos, etcétera, etcétera, piensan que una persona es un católico devoto dependiendo de en cuántos, entre comillas, ministerios estén asociados en sus parroquias, ¿verdad? Bueno, si esta persona está en tales grupos, si es que ministra la comunión, etcétera, etcétera, bueno, esta Susanita es muy buena católica, es muy devota. Pero es la realidad. ¿Y qué es lo que vemos? Que regularmente las personas que están en esos ministerios, vemos en sus hogares y vemos que sus hijos están lo más alejados posibles de la religión. Que yo he visto personalmente, obviamente no diré nombres, pero yo he visto personalmente diáconos, pero sus hijos son lo opuesto de lo que uno pensaría de una familia cristiana. Inclusive, también, o sea, diáconos con hijos que tienen serios problemas de desviaciones, ¿verdad? Por dejarlo así. Entonces, es lo que piensan las personas normalmente, que una persona, dependiendo, entre más involucrado esté en su parroquia, entre más se vea en la parroquia, más vaya a dar los anuncios, más haga lecturas, etcétera, etcétera, mejor católico es. ¿Y qué vemos en la misa tradicional? En la misa antigua. Que los laicos, no, fuera del ser acólito, ¿verdad? Claro, los laicos en sí no tenían un rol público en la liturgia. Un rol público me refiero a no daban lecturas, no daban nada de eso. Se estaba todo eso reservado para el clero, ¿verdad? O para los que están en camino a ser sacerdotes, como los lectores, etc. Uno puede ser acólito durante la misa, pero no se está diciendo casi nada a voz alta, más que las respuestas de la misa en sí, ¿verdad? Es una diferencia clara que vemos hoy en día. Entonces eso fue más o menos de lo que yo me di cuenta, que las personas que están en estas reuniones, bueno, son personas con, se pudiera decir, buenas intenciones, pero ya está tan dilatada la idea de lo que es la Iglesia Católica, que la mayoría de las personas que están en estas reuniones no tienen, tristemente, ni la menor idea de lo que es la Iglesia Católica, no tienen ni la menor idea de lo que es el catolicismo antiguo, que es el único catolicismo que es real. Entonces es un problema que estamos viendo en estas reuniones. En esta reunión que pues a mí me invitaron a participar, yo fui.
duró como 1 hora. Estuvieron los obispos ahí, curas, etcétera. Y bueno, pues no sé realmente si entienden los obispos, pero no lo quieren decir, si entienden que se va a usar el sínodo como una arma ideológica dentro de la iglesia posconciliar. No sé si lo entiendan verdaderamente, o si se hagan locos y digan, bueno, pues es lo que quiere el Papa. Bueno, como lo dice el Papa, no se le puede oponer nada al Papa. Y bien, bueno, claro, estoy completamente en desacuerdo con eso, especialmente cuando ya vemos a lo que estamos llegando. Y si hubo un obispo que dijo, discúlpeme, Santo Pontífice, pero en mi arquidiócesis, fue un arzobispo europeo, no vamos a hacer el sínodo porque se pueden ligar a cuestiones ideológicas. Pero bien, como les decía, para no alargar más este episodio, hablamos de lo que es el documento preparatorio. ¿Qué es el documento preparatorio? Para cada reunión que hay de obispos, inclusive para los concilios, etc., se reúne un grupo de teólogos, un grupo de obispos, en los que componen unos documentos, o en este caso un documento, que va dando más o menos la línea que debe de seguir el sínodo en sí. Pero el problema que se tiene con este sínodo de sínodos es que, bueno, ¿qué es un sínodo? Es que empezaron en su manera moderna después del concilio, un sínodo, ok. Pero no es un sínodo como los que se hacían anteriormente sobre la familia, ¿verdad? No, ese es un sínodo sobre la sinodalidad. Hasta batalla para pronunciar la palabra. Entonces en sí no se sabe bien lo que se tiene que hacer. Pero bueno, nos vamos al documento preparatorio de ese sínodo, que lo leí. No se lo recomiendo porque está, número 1, aburridísimo. Número 1, sin substancia, porque ni los obispos mismos saben lo que se tiene que hacer. Bien. Pero bueno, este obispo, publicado por la Santa Sede, en el párrafo número 7 dice: se confirman igualmente el deseo de protagonismo dentro de la Iglesia por parte de los jóvenes y la solicitud de una mayor valoración de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la Iglesia, ya señalados por las asambleas sinodales de 2018 y 2019. En esta misma línea se ha de considerar la reciente institución del ministerio laical de catequista y la apertura de las mujeres del acceso a los ministerios del lectorado y del acolitado. Bien, ¿qué era lo que decía? Entre Susanita más está involucrada en su parroquia, más se cree que es una mujer devota, es una mujer católica, pero volteamos a ver a sus hijos y ¿cuántos siguen yendo a la iglesia? No, pues ninguno, a lo mejor uno va de vez en cuando. A lo mejor tuvieron 2 o 3 hijos y nada más uno sigue yendo a la iglesia de vez en cuando, pero pues la verdad es que le va, los otros 2 no van. Igual y se casan por la iglesia porque pues dice mamá, pero ya no van. Es el problema que estamos teniendo. Y este sínodo de sínodos busca incrementar aún más el problema. Es donde vamos viendo los problemas con este sínodo, que al ser un sínodo sobre nada, se va a introducir todo ideológicamente. Y ya se inventaron los entre comillas, ministerios de lectorado y de acolitado para las mujeres. Que bien, si uno va a una misa tradicional, el lector sería imposible que fuera mujer, porque el lector canta la epístola. Eso no pudiera hacerlo una mujer. Punto. No solamente porque va en contra de la tradición, pero va en contra de todo decoro, que eso lo hiciera una mujer. Pero estoy casi seguro que en un futuro van a tratar de aplicar esas ideologías a las misas tradicionales. ¿Por qué? Ya vemos que en tradiciones custodias, como lo hemos hablado en este programa, lo llaman el misal de 62. No hay nada que detenga al Papa de, si quiere él, hacer un cambio al misal del 62. Por eso es que hoy en día tenemos que empezar por ver a qué sacerdotes les confiamos. Si usted escucha este programa y va a una capilla de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, está muy probablemente, mínimo litúrgicamente, mínimo doctrinalmente, en buenas manos. Si usted va a una parroquia diocesana, bueno, hay que conocer al cura, a ver cuáles serían las opciones en dado caso de que quieran hacerle cambios al misal del 62. ¿O qué misal sigue su cura? Quizá, a lo mejor ni siquiera siguen el del 62, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que tenemos que ir viendo poco a poco, porque si de repente el Papa sale y dice, es que en las misas tradicionales tienen que aceptar a las mujeres como acólitas y como lectoras, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? El párrafo número 8, el que les leí fue el párrafo 7 sobre el, entre comillas, ministerio de las mujeres, que lo que deben de estar haciendo es estar en casa, es estar con los hijos. ¿Qué dice San Pablo sobre las mujeres? ¿Verdad? Pero bueno. El párrafo 8 sobre la libertad de religión. Y bien, recordemos
no sé si estuvieron al tanto, pero los obispos de México, con ocasión del 16 de septiembre, publicaron un documento diciendo, quizá igual en que ya pasaron 2 meses, después de ese documento, casi 2 meses, igual y conviene hacer un episodio sobre ese documento en sí. Porque lo que dice es que ya después del Concilio Vaticano II, la libertad de religión está aprobada por la Iglesia. Es un error, ¿verdad? Pero bien. Párrafo 8, libertad de religión. Si por una parte predomina una mentalidad secularizada que tiende a expulsar a la religión del espacio público, por otra parte existe un integrismo religioso que no respeta la libertad de los otros, alimenta formas de intolerancia y de violencia que se reflejan también en la comunidad cristiana y en sus relaciones con la sociedad. No es infrecuente que los cristianos asuman estas mismas actitudes, fomentando también las divisiones y las contraposiciones también en la Iglesia. Igualmente, es necesario tener presente el modo en que repercuten dentro de la comunidad cristiana y en sus relaciones con la sociedad las fracturas que caracterizan a esta última, por razones étnicas, raciales, de casta o por otras formas de estratificación social o de violencia cultural y estructural. Estas situaciones tienen un profundo impacto en el significado de la expresión caminar juntos y en las posibilidades concretas de ponerlas en acto. O sea, puras payasadas, una vez más. Que me digan los autores de este documento, ¿en dónde están esos católicos? Porque los quisiera conocer. Porque yo no conozco ningún católico que siga con esas, como dicen, mentalidades arcaicas, mentalidades antiguas. Fuera de los tradicionalistas, pero somos muy poquitos. No hay tal vez un obispo, y es un obispo auxiliar que es tradicionalista. Uno. El obispo de Kazajstán. Uno. Entonces, no entiendo de cuáles son esos católicos de los que hablan, cuando los que están haciendo problemas por parte de la religión, su religión falsa, ya sabemos quiénes son en el Medio Oriente, ¿verdad? Bien. En el párrafo número 11, si en el medievo y en la época moderna la celebración de sínodos diocesanos y provinciales está bien documentada junto a la de los concilios ecuménicos cuando se ha tratado de definir verdades dogmáticas. Los papas han querido consultar a los obispos para conocer la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad del sensus fidei de todo el pueblo de Dios, que es infalible in credendo. Y bien, aquí vemos la clave para interpretar este sínodo de sínodos. La clave para interpretar todo el concilio, el periodo posconciliar, que dice, quieren los papas conocer la fe de la Iglesia, pero bien, ¿no la deberían de conocer ellos ya? Por decir, no conocemos los católicos la fe de la Iglesia, lo que es lo que la Iglesia nos propone para creer. Basta estudiar un catecismo. No. Pero aquí vemos que ya nos están revelando lo que van a hacer. Lo que van a hacer es que ya están las decisiones listas, desde arriba ya están listas. Concluyendo, el sínodo van a decir, bueno, después de este sínodo de 2 años, llegamos a estas conclusiones y nos van a dar las conclusiones que ellos ya tenían planeadas. Y nos van a decir, bueno, es que consultamos a todas las parroquias y esto es lo que querían. Falso. Pero bueno, es lo que nos van a decir y tenemos que estar también preparados para eso, preparados para cualquier cambio que pueda venir. Porque esto es lo que nos van a hacer. Y ya nos lo están diciendo aquí. El sensus fidei es lo que cree el católico con mente católica. Pero no significa que si creemos algo que está fuera de lo que es la doctrina de la Iglesia, que sea algo correcto, de ninguna manera, o que sea infalible. O que si de repente el 99% de los católicos llegaran a creer algo que es algo contrario a la fe, no significa que porque la mayoría de los católicos lo crean, que ya es parte del sensus fidei. De ninguna manera. Y ellos lo saben, pero lo están utilizando aquí para atacar la fe una vez más. Y bien, ya creo que este es el último párrafo que les tengo preparados para no dormirlos, ¿verdad? Nada más con estas lecturas del documento del sínodo sobre los sínodos. Bien, párrafo número 13. El concilio ha subrayado como en virtud de la unción del Espíritu Santo recibida en el bautismo, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Esto lo sacan del Lumen Gentium del Vaticano II, número 12. Es el Espíritu que guía a los creyentes hasta la verdad plena. A través de su obra, la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia, porque todo el pueblo santo de Dios crece en la comprensión y en la experiencia de las cosas y de las palabras transmitidas ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón.
ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. En efecto, ese pueblo reunido por sus pastores que se adhiere al sacro depósito de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia, persevera constantemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Vean, y este párrafo lo sacan de Dei Verbum, y bueno, aquí les leo Dei Verbum 8 del Concilio Vaticano II. Dice, esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, es decir, la Iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplen las palabras de Dios. Vean cómo ya, eso es del Concilio Vaticano II. No hablan del depósito de la fe, no hablan de lo que la Iglesia debe conservar, sino que hablan de lo que, según ellos, reciben y bueno, cómo lo evolucionamos. Bien, entonces hay que estar poniendo atención, que no hay nada católico en esto, parece más de película de ciencia ficción que católico, que es el depósito de la fe y que los obispos tienen la responsabilidad de transmitir ese depósito de la fe. Pero ¿qué es lo que nos muestran aquí? Que para ellos su responsabilidad es cambiar la fe. Y es lo que van a hacer una vez más, es como ya lo vienen haciendo desde hace más de 50 años, desde antes del concilio, y con sus intentos, que durante el concilio fueron exitosos, y poco a poco nos van cambiando lo que conocemos como la Iglesia Católica. Pero, bien, mientras nos mantengamos fieles a la misa de siempre, al rosario de siempre, a la oración, a los sacerdotes buenos, apoyemos a curas buenos, no podrán vencer. Mientras, inclusive si seamos tal vez 10 laicos y un cura que queden en el mundo. Porque nuestro Señor nos dice que la Iglesia nunca dejará de ser, pero no nos garantiza ese número de la Iglesia tampoco, porque también, como vamos a ver muy pronto en este año litúrgico, en el último domingo del año litúrgico, que es el domingo antes del primer domingo de Adviento, vamos a ver la lectura del Evangelio, que dice que nuestro Señor, que en los últimos tiempos la confusión será tal que si fuera posible se confundieran hasta los electos, si no fuera por una gracia especial de Dios. Y aquí no estamos haciendo nada gnóstico, no les estoy diciendo, miren, es que hagan esta práctica y van a conocer la verdad. No, sencillamente, leo un catecismo tradicional de un lado y veo lo que nos enseñan modernamente del otro lado y no concuerdan, son completamente opuestos. Inclusive este domingo escuchamos la homilía en mi parroquia, muy buenísima homilía, y prendo la computadora en la noche, estoy escuchando parte de una homilía de una parroquia Novus Sordo, en una misa Novus Sordo completamente modernista, y el cura está diciendo lo opuesto que yo escuché en mi misa tradicional. Y a ese nivel estamos llegando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos opción más que oponernos a esta revolución que continúa, como lo vemos. No fue una revolución que sucedió hace 50 años. Es una revolución que continúa día a día y ese sínodo es parte de esa revolución. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos tenemos que mantener fieles a la oración, fieles a la doctrina católica. ¿Ok? A esto los invito. Y bien, no perdamos la fe, obviamente, no perdamos la esperanza, porque es lo que quieren que perdamos. Pero por eso hay que mantenernos fieles a la oración, a los sacramentos tradicionales, a la misa tradicional, y que esa sea nuestra ancla, para que pase toda esta ola del modernismo y nosotros nos quedemos sin movernos en la fe católica tradicional, que es la fe de nuestros ancestros, que es la fe que sabemos que nos va a llevar al cielo. Y sabemos que la fe disque fe, que ni siquiera es fe, moderna, va a hacer que perdamos la fe nosotros y que nuestros hijos pierdan la fe y que no se pase nada, ni siquiera la fe revolucionaria se pasa, porque ya es algo completamente deformado que ni siquiera se pudiera reconocer como catolicismo. Pero bien, aquí terminamos el capítulo del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido un poco más sobre este sínodo, sobre sínodos que va empezando, que va a tomar, parte de este fin de año, parte del principio del año que entra, y vamos a ir viendo más o menos en las noticias, en los medios, los disque resultados inventados de este sínodo. Pero bien, seguimos en oración, como saben, a practicar la oración mental, el rosario diario, la oración con la familia, los sacramentos, y bueno, viva Cristo Rey y Ave María.